Muy bien, vamos a continuar entonces, queridos estudiantes. Vamos a hablar un poco sobre los artículos. Nos faltaba complementar eso en la anterior clase, ¿no? Los artículos. El artículo. El artículo es la palabra o categoría gramatical variable, que cuando dice variable se tiene análisis, ¿no? Que se puede analizar. Pero en nuestro análisis que nosotros hacemos, lo unimos al sustantivo, porque el análisis del sustantivo es el mismo generalmente con el artículo. Entonces, por esas razones que en los ejemplos de tarea están unidos, ¿no? El sustantivo y el artículo están unidos porque tienen el mismo análisis, ¿no? Que determina, anuncia y expresa el género y el número del sustantivo, ¿no? Tiene esa función el artículo, determina, anuncia o expresa el género, el número y del sustantivo. Por ejemplo, el hombre es mortal. Hombre, género masculino, número singular, ¿no? Y el artículo es el género masculino, número singular, ¿no? Pero también hay otro tipo de artículos que son los artículos indefinidos, que son unos, unas, unos, ¿no? Melodías. ¿Qué género es melodías? ¿Qué género es melodías? Femenino. Femenino, ¿no? ¿Singular o plural? Melodías. Plural, ¿no? Entonces el mismo análisis, ¿no? Entonces es el artículo y el sustantivo generalmente van juntos, ¿no? Lo mismo pasa en griego, ¿no? En griego están juntos los artículos con sus sustantivos porque, porque tiene el mismo análisis, ¿no? Entonces, es por eso que están juntos en el, ¿no? Que se puede separar, sí, se puede, pero es innecesario, ¿no? Entonces hay que unirlos, ¿no? ¿Qué tipo de clases de artículos hay? Hay dos tipos de artículos en español, que son determinantes definidos o indeterminantes o indefinidos, ¿no? Entonces esos dos tipos de artículos existen en español. El artículo determinante o definido, estos son los artículos que determinan claramente a un sustantivo que ya es conocido, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros redactamos en un párrafo, cuando la primera vez que mencionas esa palabra, ese sustantivo, generalmente lo hacemos con un indefinido, pero cuando ya lo mencionamos segunda vez, ya lo podemos determinar con un artículo definido, ¿no? Entonces ahí ese es el análisis del artículo masculino y femenino. El, la, los, las, ¿no? Ese es el análisis del artículo, que es el mismo que del sustantivo, ¿no? El artículo definido, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el apóstol dijo, Cristo vive en mí, ¿no? Está hablando de un apóstol específico, de alguien conocido, ¿no? ¿Quién dijo? Un conocido, Pablo, ¿no? Entonces, el artículo definido especifica a una persona en específico, ¿no? Entonces, esa es su función del artículo definido. Los cristianos verán a Dios. ¿Quiénes? Solamente los que están escritos en el libro de la vida, hablando de un tipo de cristiano, ¿no? Entonces, está definido. El artículo indeterminante o indefinido. Los artículos indefinidos son los que indeterminan un sustantivo que no es conocido. Cuando una persona no es conocido,
se utiliza el artículo indefinido. ¿Cuáles son los artículos indefinidos en español? Un, masculino, femenino, una, el plural, unos, y el femenino, unas, ¿no? Esos son los artículos indefinidos, que tienen el mismo análisis un, que un sustantivo. Y una información adicional, los artículos indefinidos están con sustantivos concretos, ¿no? ¿Por qué sustantivos concretos? Porque los sustantivos concretos sí se pueden contar. Por lo tanto, un indefinido generalmente no está con un sustantivo abstracto, ¿no? El artículo indefinido, por ejemplo, un amigo llegó a la iglesia. No se sabe quién específicamente, solo un amigo. Nosotros entonamos unos coritos, cualquiera de nuestra preferencia, ¿no? No es algo específico o determinante, ¿no? Existe otro artículo, el artículo neutro, ¿no? El artículo neutro. El artículo neutro, esto es un vestigio que nos ha quedado del griego, ¿no? Y del latín, ¿no? Recuerden que la mayor parte del lenguaje o de la lengua española, procede del latín. Y el latín, si hay un neutro, ¿no? Existe el género neutro en el latín y en el griego, ¿no? En el griego y en el latín existe el género neutro. Y nos ha quedado algunos vestigios de esos idiomas en el español, ¿no? El lo es un artículo, ¿no? El lo es un artículo, pero también podría ser un pronombre. Puede ser un pronombre. ¿Cuándo es un artículo? Cuando acompaña a un adjetivo, Y ese adjetivo va a estar en neutro, ¿no? Recuerden que el artículo y el sustantivo tienen el mismo análisis, ¿no? Entonces, sí, generalmente está con sustantivo, con adjetivos, no está con sustantivos porque los sustantivos masculino y femenino porque solamente tienen dos géneros los sustantivos en español, ¿no? El masculino y femenino. Entonces no podría estar el lo en un sustantivo. Está en un adjetivo, ¿no? Funcionando como un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, acá, lo santo debe reverenciarse, ¿no? Lo santo debe reverenciarse. Entonces ahí está con un adjetivo. ¿Cuál es el análisis de este adjetivo? Neutro, singular. El artículo neutro, singular, concuerda en género y número con el cual está acompañando, ¿no? Más adelante vamos a ver los pronombres, que les pido tener un poquito de paciencia, ¿ya? Les pido tener un poquito de paciencia y ahí vamos a explicar el lo del pronombre, cuando el pronombre, pero puede funcionar el lo como un artículo, ¿ya? En un idioma generalmente se va yendo el conocimiento de manera progresiva, ¿no? Progresiva, porque si no, nos estaríamos perdiendo el rumbo de progresiva explicando el artículo, ¿no? Los santos deben reverenciarse, lo justo complace a todos. Artículos contractados, ¿no? Artículos contractados. Y justamente había la duda, ¿no? De la pastora Flor acerca del, ¿no? Bueno, hay dos artículos que se contractan por el choque de vocales, ¿no? Son los que resultan de la unión de una preposición y el artículo, ¿no? Es la unión de una preposición y el artículo. La preposición en todo caso, al, es la unión de la preposición a, la vocal es una preposición a,
y el artículo el. Entonces, se fusiona a y el, entonces es al, ¿no? Está dentro de esta fusión. Hay dos categorías gramaticales, la preposición y el artículo, ¿no? Ah, bueno, no había un ejemplo aquí, me falta colocar un ejemplo. Pero ahí en la tarea había un ejemplo, si no me equivoco. O en el de Filemón. La preposición del es la unión de la preposición de más el artículo el, ¿no? La fusión de la preposición de y el artículo el. Y es del, ¿no? La victoria depende del esfuerzo. La victoria depende del esfuerzo. ¿Sí? Si nosotros queremos terminar nuestra tesis, monografía, depende del esfuerzo que tú le pongas a ese trabajo, ¿no? O a esa carrera. Entonces, depende mucho de uno, ¿no? Depende mucho de uno para poder alcanzar la victoria. El cristiano tiene una ayuda más, ¿no? Aparte del esfuerzo que Dios nos da, que Dios nos provee, pues tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para alcanzar la victoria, ¿no? Que tiene connotaciones más profundas, ¿no? Bueno, el artículo como sustantivador, ¿no? El artículo puede funcionar como algo que va a sustantivizar una categoría gramatical. Puede sustantivizar, ¿no? Por ejemplo, puede sustantivizar el adjetivo. Por ejemplo, el bueno será premiado. El bueno. Entonces, la palabra bueno, que es un adjetivo, está cumpliendo la función de un sustantivo, ¿no? La función de un sustantivo, el uso de un sustantivo. También podría ser un verbo, un infinitivo, ¿no? En este caso, un infinitivo. El estudiar es valioso, ¿no? El estudiar es valioso. En este caso, estudiar es un infinitivo funcionando como un sustantivo, ¿sí? Un infinitivo funcionando como un sustantivo. Creo que yo cambiaría esto de acá, que es un verbo, yo lo colocaría verboide, ¿no? Verboide, creo que eso voy a hacer, ¿no? Porque el verbo es algo distinto a un verboide, a un infinitivo. Tiene distintas definiciones y tiene distintas funciones. Un verbo conjugado y un infinitivo son dos cosas distintas, ¿no? Dos cosas distintas. En este caso está funcionando como un infinitivo sustantivado, ¿no? Como si fuera el sujeto de la oración, ¿no? Entonces, en este caso se está sustantivizando el infinitivo, ¿no? Y eso parte de su misma definición de infinitivo, ¿no? Infinitivo es un sustantivo verbal. Eso significa un infinitivo, es un sustantivo verbal que funciona como un sustantivo y a la vez también puede funcionar como un verbo, ¿no? Que lo vamos a ver después en la lección que corresponde acerca de los infinitivos. El adverbio también se puede sustantivizar, ¿no? Por ejemplo, el ayer jamás volverá. El ayer jamás volverá. Entonces, en este caso, el adverbio está funcionando como un sustantivo también, ¿no? Como un sustantivo. Muy bien, por eso es muy importante conocer la morfología y el uso de cada sustantivo. La frase. ¿Qué es una frase? La frase es el conjunto de palabras que no expresan un pensamiento completo. Vuelvo a repetir, la frase es un conjunto de palabras que no expresa un pensamiento completo.
Por ejemplo, la frase preposicional que vamos a ver ahora, ¿no? La frase preposicional está compuesta por una preposición, artículo y sustantivo, ¿no? Pero es una frase y no expresa un pensamiento completo, ¿sí? No expresa un pensamiento completo. Necesitas que tenga un pensamiento completo, una oración, ¿no? Y entonces, la oración gramatical, ¿qué es la oración gramatical? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Oración gramatical es la expresión de un pensamiento completo. Muy bien. Entonces, esa es la idea en este curso, poder hacer oraciones, oraciones simples, compuestas y tener un pensamiento completo para poder redactar correctamente, ¿no? Para poder decir nuestros pensamientos, entender nuestros pensamientos, ¿no? Pero tiene que ser una oración completa que expresa un pensamiento, ¿no? Ay, no. Entonces, esas definiciones estudien, queridos hermanos, para su examen, porque voy a preguntar qué es una oración, qué es una frase, ¿no? El artículo como sustantivador, la frase antecedida por un artículo se convierte en sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la frase Seminario Teológico Bautista, ¿no? Entonces, todo eso se convierte en un sustantivo, ¿no? Porque es un nombre propio. El Seminario Teológico cumple sus valores con la fe, ¿no? La oración gramatical precedida por un artículo se convierte en sustantivo. Miren este ejemplo. El qué dirán de las personas no nos preocupa. Es una oración, ¿no? Es una oración compuesta, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto en este ejemplo, hermanos? Mientras vamos ahí, tal vez algunos de ustedes tienen un conocimiento de la gramática más que otros, quizás, pero podemos ya explicar algo de eso, ¿no? Y entender, pero de todos modos vamos a explicar dónde vamos a diferenciar las oraciones compuestas con las simples. Esta es una oración compuesta. ¿Cuál es el sujeto? ¿Alguien? El qué dirán. El qué dirán. ¿Ya? ¿Quién más dice otra cosa? ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? En esta oración compuesta. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el verbo principal? Preocupar. Exacto. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho que estén ahí con su conocimiento de gramática. Muy bien. El verbo principal es preocupar, ¿no? Es un verbo eh, pronominal, ¿no? Nos preocupa, no nos preocupa, ¿no? En todo caso, el sujeto de esta oración es el qué dirán de las personas. Todo eso es el sujeto. El qué dirán de las personas, todo eso es el sujeto de la oración, que está introduciéndose con un pronombre relativo. Con un pronombre relativo, el qué, ¿no? El qué, y ahí tiene su propio verbo, ¿no? Dirán, decir, ¿no? Y tiene una oración completa, ¿no? El qué dirán de las personas no nos preocupa. Entonces aquí esta oración subordinada está funcionando como un sustantivo funcionando en el lugar de sujeto, ¿no? Recuerden los usos de los sustantivos, ¿no? Y eso es todo de los artículos, ¿no? Recuerden los usos del sustantivo. A ver, un repasito, hermano, rapidito. De los usos de los sustantivos. A ver, ¿cuántos usos hay del sustantivo, hermanos? 4. 4. ¿Cuáles son?
Sujeto, aposición, predicado nominal, objeto directo. Exacto. Esos son los usos de los sustantivos y son la mayoría. Creo que no hay más otro. Tal vez alguien conoce otro y me dice nomás, a ver, podemos ver, ¿no? Esos son los usos principales del sustantivo, ¿no? Y ahora vamos a ingresar a lo que son los complementos circunstanciales que son utilizados con los sustantivos. Seguimos trabajando con los sustantivos. Esta clase más vamos a terminar con los sustantivos, ¿no? Todo relacionado a los sustantivos. Con eso estamos complementando. Cuando tú conoces y defines y sabes qué es un sustantivo y sabes la función que cumple, puedes hacer maravillas, ¿no? Puedes hacer maravillas, ¿no? Puedes hacer un juego, ¿no? Pero para eso hay que saber la gramática y la sintaxis, ¿no? Bueno, la gramática es la composición de la morfología y la sintaxis, ¿no? Es el paraguas, es la gramática. En todo caso, la morfología y la sintaxis es clave para tener y expresar nuestros pensamientos, ¿no? Es clave. La ortografía, creo que no. Ahora no. En esta tecnología no, porque quizás antes haya tenido relevancia la ortografía, ¿no? Porque no había una computadora que te puede decir está incorrecto, ¿no? Porque cuando está incorrecto, te la marca, ¿no? Y ahí te dice, te la pone con rojito la computadora, ¿no? Y el mismo celular, ¿no? El mismo celular, cuando está mal escrito ortográficamente, te la va corrigiendo, ¿no? Entonces, sí está mal, ¿no? Pero el problema es, en la redacción, es la es la morfología y la sintaxis. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ese curso tiene ese objetivo de mejorar esos dos aspectos, ¿no? Tampoco lo fonológico, ¿no? No tenemos que ser lingüistas, ¿no? Lingüísticas o lingüistas, ¿no? No tenemos que ser lingüistas porque no es nuestra carrera, tampoco tal vez. Pero sí necesitamos tener un conocimiento básico del español para poder expresarse, redactar y es algo que es imprescindible en nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida escribir, ¿no? Y más que todo si somos pastores, ¿no? Si somos líderes, ¿cómo voy a hacer mi prédica? ¿Está bien formulada la idea principal? ¿Está bien formulada mi primer punto? ¿Está bien formulada mi segundo punto? ¿Está bien formulada mi tercer punto? ¿Es una oración completa? ¿Es un pensamiento completo? ¿No? Y tenemos que escribir constantemente para hacer nuestros mensajes, ¿no? Tenemos que hacer una introducción, hacer el estudio, la investigación, tener libros, ¿no? Y eso es un trabajo que sí o sí requiere para uno que está metido ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, es importante conocer y muchas veces se desconoce el griego, ¿ve? Se desconoce el griego, porque la Biblia está escrita en griego y también está escrito en hebreo, ¿no? Entonces, no conocemos el griego, no conocemos el hebreo, no conocemos el arameo, no conocemos el español, nuestro barco se va a hundir, ¿no? Terriblemente. Fatal, ¿no? Fatal se va a hundir nuestro barco, ¿no? Porque la Biblia está escrita con un idioma, ¿no? Por lo menos necesitamos saber el español para poder determinar cuáles son las oraciones principales y cuáles son las oraciones subordinadas y poder hacer nuestro bosquejo y entender el párrafo que está escrito, ¿no? Entender el párrafo como está escrito, ¿no? Entonces, esta materia es muy vital para cualquier carrera, ¿no? Para cualquier carrera. Muy bien, vamos a irnos a la preposición.
Si tuvieran alguna duda sobre el artículo y el sustantivo, y aquí estamos cerrando ese tema de artículos y sustantivos. Así que si tienen dudas o algún comentario, tienen que hacerlo ahora. Pastor, una consulta. Tiene 4 usos, ¿verdad? El sustantivo. Por favor, ¿pudiera repetirme? Claro que sí. Está el sujeto, ¿no? El sujeto, creo que todo el mundo puede reconocer el sujeto, no hay problema, creo, en ese sentido. Luego está el predicado nominal. El predicado nominal aparece siempre cuando hay un verbo copulativo, el verbo ser, estar, ¿no? Un verbo copulativo, o llegar a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un predicado nominal, ¿no? El predicado nominal está en sustantivo, ¿no? Está en sustantivo. Entonces, para determinar ese uso, tiene que estar un verbo copulativo, sí o sí. El objeto directo es el otro uso y hay algunas preguntas. Eso ahorita vamos a reforzar ese conocimiento, ¿no? Porque se utiliza la preposición a cuando es persona y cuando no es persona no se utiliza nada, ¿no? Entonces vamos a hacer, vamos a repasar eso ahorita que estamos entrando a las preposiciones, ¿no? Y el otro es aposición. La aposición surge cuando hay dos sustantivos juntos, ¿no? El segundo sustantivo especifica al primero. Ese es el concepto, ¿no? Esos son los 4 usos del sustantivo. Y que también se aplica pues al griego, hermanos, eso en el griego aparece ahí, pero el griego es otra cosa. En el griego, si nosotros hubiéramos adoptado el griego como nuestro idioma, creo que sería más fácil nuestra escritura. Pero con la gramática moderna de hoy, ¿eh? Yo creo que sí, porque cada función del griego está dividida por casos, ¿no? Entonces ahí te dice un nominativo, ya es sujeto, un genitivo, descripción, ¿no? Entonces creo que si nuestra lengua hubiese sido el griego, creo que no habría problemas en la escritura, ¿no? Creo que tendríamos una buena escritura. Lo que pasa es que en el español no está determinado la función en base a casos, sino está determinado en base al orden de las oraciones, ¿no? Su función está determinado en base a la oración, al orden de oración. No está determinado en base a sufijos o desinencias específicas para determinar su función. En ese sentido, el griego tiene muchas ventajas, la de ganar, ¿no ven? Sí, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. ¿Alguna pregunta más sobre el artículo y el sustantivo, queridos estudiantes? Recuerden que hay dos tipos de artículos, ¿no? Artículos definidos, artículos indefinidos. Los artículos definidos especifican, determinan una persona específica, ¿no? Los artículos indefinidos, como su nombre indica, pues no son algo específico, ¿no? No son algo específico. Y una redacción, cuando nosotros vamos redactando, generalmente empezamos con algo general, pero cuando ya lo mencionamos esa misma palabra en la segunda o la tercera parte, ya va con un artículo definido, ¿no? Y también hay artículos que automáticamente ya que vienen con el definido, ¿no? Por ejemplo, cosas únicas, como el sol. El sol hay uno. Entonces, el sol, no dice un sol, porque no hay dos soles, ¿no? Son cosas únicas. Se utiliza el sol, la luna, ¿no?
porque son cosas únicas, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, eso sería la explicación de los artículos. Me voy a ir a las preposiciones porque el tiempo otra vez nos está consumiendo y otras vamos a tener que correr como la anterior vez. Así que nos vamos a ir y seguimos trabajando en los sustantivos, ¿no? Seguimos trabajando en los sustantivos. Y ahora vamos a ver las preposiciones. La preposición. ¿Qué es la preposición? La preposición es la palabra invariable. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene análisis. La preposición solita, individual, morfológicamente, no tiene análisis. No tiene género, no tiene número, no tiene nada. Lo único que tiene es una función, un uso, ¿no? Que establece la relación de dependencia o subordinación entre dos palabras, ¿no? Puede subordinar una preposición, depende de un sustantivo, que sería el núcleo de la frase preposicional. El núcleo de la frase preposicional es un sustantivo, ¿no? La primera se llama subordinante y la segunda se llama subordinado. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí está la frase preposicional, ¿no? Está dos sustantivos, ¿no? El subordinante, que es el reino, y la subordinada, ¿no? Que es de Salomón. Es por eso que, como estamos aquí, hermanos, en el seminario, voy a hacer relación siempre con el griego, así para que les pueda ayudar también. Los que están aquí, la mayoría creo que son del seminario. Pues en una frase preposicional, en todo caso el genitivo va a modificar a un sustantivo, ¿no? Entonces el subordinante está ahí y la subordinada modifica a un subordinante, ¿no? Entonces, el reino de Salomón. De es la preposición, Salomón es el sustantivo. Estamos hablando en sustantivos, queridos estudiantes, ¿no? No estamos entrando a otra categoría gramatical, estamos entrando al sustantivo. Seguimos en los sustantivos, ¿no? El alimento para niños. El alimento para niños, ¿no? Para niños es una frase preposicional, ¿no? Recuerden que la frase no tiene un pensamiento completo, ¿eh? La frase no tiene un pensamiento completo. O sea, que si hay una oración que está con frase preposicional, entonces no es una oración, ¿no? No es una oración. Para que sea una oración completa, siempre tiene que haber el verbo, ¿no? El verbo. ¿Alguna pregunta, hermano? Quizás creo que alguien quería preguntar. Pastor, solamente aclarar, ahí dice subordinate nomás, dice subordinantes, ¿no? ¿No es cierto? Subordinante, cierto. Sí, en la anterior diapositiva también está el mismo error de typeo. Ah, ya. A ver. Subordinante, cierto. Le falta la N, ¿no? Voy a corregirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tuviese alguna pregunta mientras yo voy corrigiendo eso? Porque si no me voy a olvidar. Entonces prefiero corregirlo ahora. Sí. Y miren, queridos estudiantes, vamos a ver. Ahorita ya lo he corregido. Bueno, aquí no. Aquí ha aparecido una línea roja, ¿no? En la computadora ha aparecido una línea roja. Estaba ahí una línea roja. Entonces la computadora ya te dice que está mal, es ortográficamente escrito, ¿no? En esta sí no aparece, ¿no? Subordinante. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien, ¿alguna consulta? La frase preposicional siempre tiene que estar juntos en un análisis, ¿no? En un análisis siempre tiene que estar juntos, pero no significa que la preposición en español tenga
algún análisis, ¿no? No tiene género, no tiene número, no tiene nada, ¿no? El artículo puede que esté o no está, ¿no? No es imprescindible el artículo, por eso está en paréntesis, pero puede decir que está, ¿no? A eso se llama la frase preposicional. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El uso de la frase preposicional. Y aquí, queridos estudiantes, vamos a entrar con los usos, ¿no? Recuerden que los usos es fundamental. De las preposiciones no hay nada que hablar mucho, de la morfología, ¿no? No hay mucho que hablar de la morfología para la expresión, para, para la preposición, ¿no? Y aquí está el objeto directo, ¿no? Aparece aquí, ¿no? Porque el objeto directo está con la preposición a, ¿no? Cuando es una persona. Cuando es una persona, el objeto directo se coloca la a, ¿no? Una persona, un ser, ¿no? Un ser animado. Entonces, ahí aparece la preposición a, pero cuando es un objeto, una cosa, entonces no lleva la preposición. Eso es muy importante cuando nosotros vamos escribiendo, ¿no? Cuando nosotros vamos escribiendo, si es una persona, una cosa, y estamos hablando del objeto directo, se coloca la preposición a. Pero si no, no, nada, ¿no? El objeto directo, ¿qué es el objeto directo? Es la palabra sobre la cual recae directamente la acción del verbo predicativo y transitivo. Los verbos predicativos y transitivos tienen objeto directo, ¿no? Objeto directo, ¿no? Y ahí están los ejemplos. ¿Cuál es la pregunta para reconocer? Ah, bueno, creo que está aquí ya. Sí, ahí está. ¿No? Vamos a irnos ahí directamente. ¿Cómo se reconoce el objeto directo en español? Formulándonos las preguntas, ¿no? Las preguntas nos ayudan a identificar el objeto directo. En los idiomas clásicos, que son el griego, el latín, no se hace esa pregunta, simplemente está pues los casos, ¿no? Que nos ayudan a identificar el objeto directo. Formular cualquiera de estas dos preguntas. Primeramente, ¿qué es lo que más el sujeto y más verbo? O cuando es cosa, ¿qué cosa, sujeto más verbo? ¿Ya? Primer ejemplo. Los israelitas vencieron a los cananeos. ¿Qué es lo que vencieron? ¿Qué es lo que vencieron los israelitas? ¿No? En todo caso sería a quiénes, ¿no ve? ¿A quiénes vencieron los israelitas? ¿O qué es lo que vencieron los israelitas? ¿Qué es lo que vencieron? A los cananeos. Ese es el objeto directo, ¿no? Entonces, mediante la pregunta, trato de encontrar ese uso, ¿no? El segundo ejemplo, el profesor obsequió un libro. ¿Qué cosa el profesor obsequió? ¿Qué cosa el profesor obsequió? Un libro. Ese es el objeto directo, ¿no? Entonces, los verbos que son transitivos llevan objeto directo. Llevan objeto directo, ¿no? Los verbos transitivos o verbos predicativos, ¿no? Ya vamos a entrar a los verbos, ¿no? Pero, ¿dónde encontramos esa información? ¿Cómo sabemos que es verbo transitivo? ¿Cómo sabemos eso? El diccionario, ¿no? El diccionario nos va a decir ese dato. Y para cuando ustedes van redactando, por eso les decía que tengan este diccionario, ¿no? Yo les recomiendo tener este diccionario que a mí me ha sido útil en la elaboración de mi tesis de licenciatura. Yo hice 3 tesis, ¿no? Licenciatura en teología, licenciatura en lingüística y una maestría en teología, ¿no? Hice 3 tesis en mi vida, ¿no? Entonces,
Entonces colocamos, por ejemplo, el verbo amar. El verbo amar, ¿no? El verbo amar, que es, y ahí te aparece TR, transitivo, ¿no? Te está diciendo que es un verbo transitivo, que sí o sí necesita un objeto directo, ¿sí? Que sí o sí necesita un objeto directo. Yo amo a Dios. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi novio. ¿No ven? Necesitamos un objeto directo. ¿Quién nos va a decir que es transitivo? El diccionario. El diccionario nos va a decir ese dato, que nos sale transitivo. Y si es intransitivo, por ejemplo, el verbo venir es un verbo intransitivo. Entonces, el dato, el diccionario también nos arroja es que no necesita un objeto directo, ¿no? Lo que se necesita es un complemento circunstancial del lugar o algún otro complemento, ¿no? Yo vengo, yo vengo en avión, ¿no? Yo vengo en avión. Está hablando de un complemento circunstancial, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ese es el verbo venir. Y este diccionario no necesita internet, ¿no? No necesita internet. Entonces, inclusive tienes el inglés, ¿no? Que tienes inglés, español. Ahora, si quieres, también puedes colocar el inglés directamente, ¿no? En inglés, el diccionario, y además tienes conjugaciones verbales, ¿no? Tienes un diccionario completo. Hay un hermano que ha subido al WhatsApp un diccionario, está bien también, ¿no? Pero creo que necesitas el internet, ¿o no es así? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? El hermano que ha subido al grupo o el No lo, estudiante, no lo necesita la profesor. ¿no necesita internet? Eso es para descargarlo como aplicación en el celular. Ah, sí, en el celular, ¿verdad? Sí, sí, El sí, sí. celular. Lo que sí subí el link oficial de la RAE, porque el diccionario de la RAE, ¿qué pasa? Que la enciclopedia en carta dejó de, como producto Sí. multimedia, desde hace más de 10 años que no, y entonces Sí, no está del todo actualizado. exacto, Entonces, exacto. Sí, sí, estos sí, sí sí. están en línea actualizados con lo último que ha aprobado la RAE. Exacto, muy bien, sí, sí, sí. La biblioteca en carta no está actualizada, eso es verdad, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿no? Porque, como les digo, está el inglés, ¿no? Inglés, y también hay conjugaciones al final, ¿no? Y además de eso tiene una enciclopedia, ¿no? Entonces, me es útil, ¿no? El que ha pasado, igual, ¿no? El que ha pasado, es revisado, está bien, ¿no? Yo creo que las variaciones más se deben a lo que es la ampliación semántica del significado, ¿no? De las palabras. Porque la gramática dudo que haya habido algún cambio, ¿no? Dudo. Pero sí, digamos, el significado de varias palabras, sí, pues, pues sí, ¿no? Algunas han dejado de ser obsoletas, ¿no? Obsoletas en su significado, ¿no? Entonces, eh, pero no está tan lejos la biblioteca en carta, el significado, no está tan lejos, ¿no? Del, de la que se ha hecho. Muy bien, vamos a entrar al objeto indirecto. Hermanos, el objeto indirecto es la función que indica, escuchen bien, el destinatario o beneficiario de un verbo transitivo o intransitivo, ¿no? Las preposiciones que lleva para el objeto indirecto es a o para, ¿no? David adquirió materiales para el templo. Entonces, ese es el beneficio, ¿no? Para el templo. El beneficiario. La madre entregó un juguete a su niño, ¿no?
Entonces, el beneficiario es la niña, ¿no? Entregó. ¿Qué le entregó? Un juguete. Un juguete es objeto directo. El objeto indirecto es el beneficiario, ¿no? El beneficiario de la acción del verbo. ¿Cómo se reconoce el objeto indirecto? Formular cualquiera de estas dos preguntas. ¿A quién o para quién más un verbo? ¿O para qué más un verbo conjugado? Primer ejemplo, nosotros enviamos ayuda a los misioneros. ¿A quiénes les enviamos? ¿A quiénes les enviamos? A los misioneros. A los Pastor. misioneros, ¿no ve? Pero, ¿qué es lo que nosotros enviamos? ¿Qué enviamos nosotros? ¿Qué enviamos nosotros? Ayuda. Ayuda. Ese es el objeto directo, ¿no? El objeto directo, ¿no? El beneficiario de la acción del verbo es los misioneros. ¿Cuál es el beneficio que tienen? Es la ayuda, ¿no? La Ajá. ayuda. El segundo ejemplo, las damas compran Biblias para la iglesia, ¿no? ¿Para quién compran? Para las Para la iglesia. damas. Para la iglesia. Para la No, no. iglesia. Las damas compran, ¿no? Las damas compran Biblias, pero para la iglesia. ¿Para quién compran? Para la iglesia, ¿no? Entonces es el objeto indirecto. ¿Y qué es lo que compran? Biblias. Ese es el objeto Biblias. directo, ¿no? Aquí está mal, creo. Sí, está mal. Aquí mal escrito está. Objeto Dice indirecto. objeto indirecto, pero no, es un objeto directo, ¿no? El rojito es el objeto directo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. ¿Ya? Vamos a seguir. Uso de la frase preposicional. Ya hemos visto dos usos, hermanos. El objeto directo y el objeto indirecto, que son los más comunes, ¿no? Ahora, los usos de la frase preposicional entre los sustantivos. Entre sustantivos, su función es complementar o delimitar el significado de un sustantivo. Es el que hemos visto del subordinante y el subordinado, ¿no? En hebreo existe igual eso, ¿no? En hebreo, cuando se unen dos sustantivos, una es el subordinante y uno es el subordinado, ¿no? En todo caso, casa es el subordinado, no, el subordinante, y el subordinado sería José, ¿no? Entonces, en este caso son dos sustantivos y está complementando algo al sustantivo, ¿no? La casa de José es grande. La casa de José es grande. Ahora, el complemento de nombre puede estar en el lugar o en la parte que es el sujeto, o también puede estar en la parte del predicado. Recuerden que una oración está dividida en dos partes, ¿no? Sujeto y predicado. Entonces, el complemento de nombre puede estar en la parte del sujeto, ¿no? O puede estar en el predicado, ¿no? El segundo ejemplo es, el sujeto es yo, ¿no? Yo tengo una casa de campo. Entonces, está complementando a el objeto directo, ¿no? Entonces, el objeto directo, el complemento de nombre, el complemento de nombre puede estar en el lugar del sujeto, complementando al núcleo del sujeto, o también puede estar complementando al objeto directo, ¿no? O también a un predicado nominal, ¿no? Ella es actriz de cine, ¿no? Entonces, esa es la función del complemento de nombre, que en griego sería genitivo, ¿no? En griego sería un genitivo. Uso de la frase preposicional. Complemento circunstancial del lugar. Su función es indicar dónde se desarrolla la acción especificada por el verbo. Lleva las preposiciones en, a, por, de, cerca de, detrás de y dónde. Aunque el dónde es un adverbio, en todo caso. No es una preposición, ¿no?
Me falta separar estas cositas, ¿no? Lo voy a hacer algún rato. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? Por ejemplo, la reunión será en tu casa. Hablando del complemento del lugar, ¿no? ¿Dónde va a ser la reunión? En tu casa. Un complemento del lugar. Voy al parque. Complemento circunstancial del lugar, ¿no? O mi trabajo está cerca de mi casa. Complemento circunstancial del lugar. Eso, queridos estudiantes, queridos hermanos, van a hacer en su tarea, ¿no? En su tarea van a tener que identificar esos complementos circunstanciales y colocar en el uso, ¿no? Creo que voy a colocar el ejemplo de tarea, porque si no van a estar perdidos ahí, hermanos, y no quiero que estén perdidos. Vamos a colocar ahí el ejemplo de tarea. ¿Dónde están? Un momentito, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo de tarea para la próxima clase? Son las preposiciones, ¿no? Déjenme poner el ejemplo. Aquí está. Ahí está. Este es el ejemplo de tarea que va a aparecer en su segunda tarea, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Material. Y como les había dicho, tienen que estar juntos, ¿no? La frase preposicional tiene que estar juntos en un análisis, ¿no? Entonces, ahí tiene que analizar el templo y todo eso, ¿no? La palabra del vocabulario es templo, ¿no? La palabra del vocabulario de esta frase preposicional es el templo. Pero ¿cuál es el uso con la frase preposicional? ¿No? ¿No? Ahí hay que colocar el uso, ¿ya? Eso, no se olviden, ¿sí? Vamos a hacer una práctica al final, espero que nos alcance el tiempo. Así que voy a ir nomás ahí a terminar lo que tengo que terminar. Pero va a aparecer estos usos, ¿no? Está hablando de la sintaxis de la frase preposicional, ¿ya? Usos de la frase preposicional, complemento circunstancial de modo. Su función es expresar la forma, la manera o el modo en el que tiene lugar la acción verbal. Lleva las preposiciones como, con, como, de manera y de forma. Responde a la pregunta ¿cómo? Tienes que estudiar con ganas. Está hablando del modo, complemento circunstancial de modo, ¿no? Los estudiantes hacen los deberes como les dijo la maestra. Y aquí esta es una oración adverbial, ¿no? Es una oración adverbial. Es una oración compuesta adverbial que está afectando en todo caso a ellos, a lo que hacen, ¿no? Los estudiantes hacen y borramos los deberes, los estudiantes hacen como les dijo la maestra, ¿no? Está modificando al verbo principal, ¿no? Pero vamos a ver después esas oraciones adverbiales, ¿ya? Mi esposa se ha levantado de mal humor, ¿no? ¿Cómo se ha levantado? De mal humor. Es el complemento circunstancial de modo, ¿no? De modo. Entonces, es muy importante conocer eso. El uso de la frase preposicional, complemento circunstancial de instrumento. Su función es indicar con qué elemento o instrumento se ha efectuado la acción del verbo. Lleva las preposiciones con, mediante, ¿no? O mediante. Responde a la pregunta ¿con qué? ¿No? ¿Con qué? ¿No? ¿Cuál es el instrumento? Y aquí tiene que ver con un objeto, ¿no? Por ejemplo, el leñador cortó los árboles, que es el objeto directo, con una hacha. Ese es el instrumento. ¿Cómo cortó los árboles? Con una hacha. Escribe las respuestas con lápiz. ¿Cuál es el instrumento? El lápiz, ¿no? Salí a un paseo con la motocicleta. ¿Cómo saliste en el paseo? Con una motocicleta. El instrumento ha sido una motocicleta. ¿Ya? Ese es el complemento circunstancial de instrumento. El siguiente uso, ¿no?
Complemento circunstancial de compañía. ¿Alguien puede ayudarme a leer, hermanos, estudiantes, la definición del complemento circunstancial de compañía? ¿Algún voluntario? El complemento circunstancial de compañía. Su función es indicar quién acompaña al sujeto en la realización de la acción. Lleva la Muy bien. preposición con y responde a la pregunta ¿con quién? Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí Pablo vivió con sus padres. Pablo vivió con sus padres, ¿no? ¿Con quién vivió? Con sus padres, ¿no? Abraham viajó con su familia. ¿Con quién viajó? Con su familia, ¿no? Con su familia. Complemento circunstancial de compañía. Los padres conversaron con el hijo menor, ¿no? ¿Con quién conversaron? Con el hijo menor. Es un complemento de circunstancial de compañía. El siguiente uso, complemento circunstancial de materia. Su función es agregar información sobre el material con el que se lleva adelante la acción verbal. Lleva las preposiciones con y de. Responde las preguntas con qué, cómo y de qué, ¿no? Ellos construyeron el arca con madera, ¿no? Con madera, la materia, ¿no? El jarro está hecho de porcelana. Tejí una manta de lana, de llama, ¿no? El de llama ya es complemento de nombre, ¿no? Pues está complementando a la sustantivo lana, ¿no? Entonces eso. El complemento circunstancial de causa. Su función es indicar la causa o la razón que desempeña la acción verbal. Lleva las preposiciones por, y en algunos casos no son preposiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Es una conjunción, ¿no? Es una conjunción, no es una preposición por qué, ¿no? Por si es una preposición, debido a causa de, ya que, eso también es una conjunción. Gracias a, por culpa de. Responde a la pregunta ¿por qué? Pedro se enojó por un comentario. ¿Cuál es la causa de la acción del verbo principal? Por el comentario, ¿no? Se enojó. Lucas estudia en el extranjero gracias a una beca, ¿no? La causa. Muestra la causa de la acción del verbo principal. Marcos llegó tarde debido al trabajo, ¿no? Marcos llegó tarde debido al trabajo. Complemento circunstancial de causa. Uso de la frase preposicional, complemento circunstancial de finalidad. Esto, queridos estudiantes, es un poco difícil de distinguir del objeto indirecto, ¿no? Hay una... No es tan fácil distinguir del objeto indirecto el complemento circunstancial de finalidad, ¿no? Su función es indicar la finalidad o el propósito por el cual se realiza la acción del verbo principal. Lleva las preposiciones para, y para qué es una conjunción, o es una conjunción, ¿no? No es una preposición. Y por, ¿no? Responde a la pregunta, ¿para qué? Pablo ha recaudado dinero para una buena causa, ¿no? La madre ha trabajado por una buena educación, con la finalidad. Cuando tratamos de entender esto, podemos reemplazar con el propósito de o con la finalidad de para poder distinguir el uso, ¿no? Pablo ha recaudado dinero con el fin de una buena causa. La madre ha trabajado con la finalidad de una buena educación de los hijos, ¿no? Llevaré dinero con el propósito
No, eso no entraría con el propósito del almuerzo, más o menos, ¿no? Pero este conocimiento nos ayuda a poder tener y escribir de manera, de manera la segunda parte, ¿no? De lo que es el lenguaje, el idioma, un arte, ¿no? Cuando tú conoces toda esta diversidad de conocimientos, puedes escribir de manera dinámica, ¿no? De manera dinámica. Complemento circunstancial de concesión. Su función es añadir información circunstancial de la causa que impide desempeñar la acción verbal. Lleva las preposiciones pese a pesar de, aunque es una conjunción, y aun cuando, ¿no? Responde a la pregunta, ¿a pesar de qué? ¿No? El esposo pide una disculpa pese al orgullo. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es conjunción y cuándo es preposición? Generalmente las preposiciones, como al inicio de la clase decíamos, está pues preposición, artículo y sustantivo, ¿no? Entonces, en ese caso funciona como una frase preposicional o como una preposición, ¿no? Pero en algunos casos no está pasando eso. Por ejemplo, en algunos que hemos visto, no estaba funcionando como una preposición, sino como una conjunción, ¿no? Por ejemplo, aquí, los estudiantes hacen los deberes como, y esto de aquí no es un sustantivo, ¿no ves? Es un verbo. Este es un pronombre y este es un verbo. Por lo tanto, sale del esquema de la frase preposicional. Por lo tanto, esta es una conjunción, ¿sí? Está estas palabras o estas preposiciones, falta clasificarlos, ¿no? Lo voy a clasificar en algún rato cuáles son conjunciones y cuáles son preposiciones, pero no son todos preposiciones, ¿no? La preposición siempre está con esa estructura, ¿no? Está la preposición, artículo y sustantivo. A eso es frase preposicional, ¿no? Pero cuando no está esa estructura, entonces deja de ser frase preposicional. Entonces hay conjunciones en esa lista, ¿no? Entonces, bueno, les estoy aclarando, hermanos, para que algunos de ustedes tal vez piense que ahí el profesor se está equivocando, ¿verdad? No, hermano. No, es que me falta separar quiénes son conjunciones y quiénes son, pero ya les estoy explicando que la estructura de la frase preposicional siempre es preposición, artículo y sustantivo. Cuando se rompe esa estructura, entonces está cumpliendo otra función. ¿Ya? Otra función. Bueno, espero que esté claro, ¿no? El complemento circunstancial de manera, bueno, eso ya hemos hecho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nos hemos quedado aquí, ¿no? Aquí nos hemos quedado. Complemento circunstancial de destinatario. Bueno, este es el que se confunde con el de finalidad, ¿no? El objeto indirecto, el de finalidad y el destinatario parecen que tienen, ¿no? Hay que ser un poquito meticulosos y poder diferenciar el objeto indirecto, el complemento circunstancial de finalidad y el de destinatario. Hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero su función es indicar quién es el destinatario de la acción verbal. Las preposiciones para, a, para qué, ¿no? En este caso, para qué es una conjunción, ¿no? Una conjunción subordinada, ¿no? O que va a subordinar, ¿no? Responde a la pregunta ¿para qué? José compró unos chocolates para la hermana. Esa es una frase preposicional. ¿Por qué? Pues es el artículo y el sustantivo, ¿no? Pablo escribió una carta a Filemón. Escribió una carta a Filemón, ¿no? Sustantivo y preposición.
El artículo no es necesario en una frase preposicional. Puede omitirse, ¿no? Llevaré nuevas lámparas para la casa, ¿no? Complemento circunstancial de destinatario. Complemento circunstancial de campo o aspecto. Su función es expresar un determinado campo o aspecto de la realidad. Se aproxima al complemento locativo, pero no indica lugar. Lleva las preposiciones en con respecto a. Responde a la pregunta en qué aspecto o en qué campo. Se doctoró, bueno, no, doctorarse. No sé si existe ese verbo, ¿no? Pero he encontrado ese ejemplo. No, estamos verbalizando el sustantivo doctor, ¿no ve? Se licenció en teología. Se licenció, creo que sí, ¿no? Se doctoró en filosofía, ¿no? En filosofía. ¿En qué campo o en qué aspecto? En filosofía, ¿no? En filosofía. La estudiante, ¿no? La estudiante hizo su tesis en teología, ¿no? Complemento circunstancial de aspecto, ¿ya? De aspecto. El complemento circunstancial de tema. Su función es indicar el tema, el asunto o materia a que se enfoca la acción del verbo. Lleva las preposiciones de, sobre, cerca de, en torno a, en respecto a, en relación con. Hoy hablaremos sobre política. Es un complemento circunstancial de tema. Ese es el tema. Escribiré acerca de la tecnología. ¿De qué? Pues ese es el asunto, ese es el tema, ¿no? Los padres conversaron en relación con la economía, ¿no? Esos son ejemplos de esos complementos. Complemento de circunstancial de dirección. Su función es expresar la dirección a la que se dirige la acción verbal. Lleva las preposiciones hacia a. Responde las preguntas a dónde, hacia dónde. Voy hacia la casa de mi amiga, ¿no? Complemento circunstancial de dirección. El grupo turístico se dirige a su destino, ¿no? Complemento circunstancial de dirección. Un héroe corre hacia la victoria. Un héroe corre hacia la victoria. Complemento de circunstancial de dirección. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Complemento de régimen o regido. ¿Ya? Permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde? Esto es muy importante del complemento de régimen o regido, ¿ya? ¿Alguien me lo puede leer, hermanos o estudiantes? El 16. Ya. Complemento de régimen o regido. Su función es acompañar a un verbo de régimen preposicional. Se caracteriza porque cuando queremos añadir un objeto directo, indirecto o circunstancial, el verbo requiere una preposición concreta y ninguna otra. Muy bien. Esto es parecido en inglés, lo llaman los phrasal verbs, ¿no? Los phrasal verbs en inglés son verbos que tienen una preposición o una partícula, lo llaman, ¿no? Que sin esa preposición o esa partícula tienen un significado distinto, ¿no? Tienen un significado distinto. ¿No? Por ejemplo, go out. Go out means salir, ¿no? Salir, go out. O get in, ¿no? Get in, ¿no? O come in, ¿no? Entonces son un verbo con una preposición o una partícula, o algunos llaman partícula, que tienen un significado y siempre están con esa preposición, ¿no? Entonces, en español existe eso, ¿no? Existe eso. Hay una lista, ¿no? Yo tengo aquí un libro que es el de consultor de verbos en español. Entonces, y ahí tengo
Tú buscas en el internet con este título, ¿no? Los verbos con régimen preposicional. A ver, anótate eso, los verbos con régimen preposicional. Buscas eso y te va a salir una lista de verbos en español que ciertos verbos tienen una preposición, y su objeto directo no se hace con la A, como dice, ¿no? En este caso se hace con ciertas preposiciones, ¿no? Por ejemplo, abastar de alimentos, dice. Entonces, su objeto directo está con la preposición de. Ese es un complemento de régimen. Entonces, es algo distinto que lo que les he explicado a los otros que hemos visto, ¿no? Porque estos son verbos con régimen preposicional. En español existen numerosos verbos que están acompañados de una preposición. Muchos de ellos requieren una determinada preposición al unirse con un infinitivo, un sustantivo pronombre, ¿no? Por ejemplo, se dice enseñar, rige con la preposición a, porque se enseña algo o alguien, ¿no? Enseño a fulano de tal, ¿no? O a mengano. Hay muchas construcciones fijas constitutivas por una preposición. Entonces vamos a conocer algunas de ellas. Como no se puede dar toda esa información, pero si quieren puedo pasarles una foto de este libro, ¿no? Les puedo pasar una foto de este libro y ahí van a encontrar una lista. A ver cuántas páginas es. No, es interminable. No, bueno. Sí, son una buena cantidad, pero si tú buscas en el internet, son verbos con régimen preposicional, que son verbos que tienen una preposición específica, ¿no? No puedes alterar eso, ¿ya? Por ejemplo, el estudiante habló de la prueba de grado. El verbo hablar va acompañado de la preposición de, ¿no? Entonces es un complemento de régimen, porque no puede ser el objeto directo, ¿no? El de generalmente acompaña a un sustantivo, por ejemplo, aquí de grado, ¿no? De grado está acompañando a prueba, eso sí es complemento de nombre, ¿no? Pero el de la prueba no va a acompañar al verbo, ¿no? Entonces, este es un complemento de régimen, ¿no? Por ejemplo, Juan confía en su amigo, ¿no? Su amigo es en todo caso el objeto directo, pero confía siempre va a estar con una preposición. Mi hijo se resiente de la operación realizada, ¿no? Y ahí, ¿no? Entonces, busquen el complemento de agente está con la voz generalmente responde a la pregunta por qué o por qué cosa, ¿no? Por ejemplo, el libro de Romanos fue escrito por Pablo. ¿Cuál es el sujeto ahí? El libro de Romanos. El libro de Romanos es el sujeto, ¿no ve? Pero está en voz pasiva, ¿no ve? En voz pasiva. La voz pasiva, vamos a ver ya la próxima clase, la voz pasiva y los distintos verbos. La próxima clase vamos a estudiar, pero la voz pasiva se construye con el verbo ser, estar, más un participio pasado o pasivo, ¿no? Se construye así la voz pasiva, porque el libro de Romanos no puede hacer ningún tipo de acción, ¿no? No hace ningún tipo de acción. Y el agente es por Pablo, ¿no? Por Pablo. Ahora, ¿cómo alguien me puede convertir esta oración pasiva en una oración activa? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Pablo escribió el libro de Romanos.
No, no. Bueno, ¿Cómo convertimos esto en voz activa? ¿Algún voluntario? no El equivale libro a de conversar. Romanos es escrito por Pablo. Perdón, una vez más. El libro de Romanos es escrito por Pablo. No, sigue siendo pasiva. Sí, ahí cambiaste el tiempo verbal nada más. Ujú. ¿Cómo A ver, convertimos en voz pasiva? profe, cambiar a voz activa no se hace, si mal no recuerdo, pasando a sujeto, el que realiza la acción. Exacto. El Y es lo que agente. Pablo escribió en pasado el Ajá. libro de Romanos. Excelente. Ese fue el Excelente, primer excelente. Esa es la conversión. Esa es la conversión correcta. Pablo escribió el libro de Romanos. Eso es, ¿no? El agente se vuelve el sujeto de la oración y el objeto directo sería el libro de Romanos, ¿no? Y eso es lo que se requiere, digamos, en una escritura. En una redacción, ¿no? Una redacción es que tú conozcas la voz activa, la voz pasiva y puedas hacer un juego de eso, ¿no? En algunas veces vas a escribir de forma pasiva y en otras vas a escribir de forma activa, ¿no? Pero el complemento de agente no es necesario siempre colocar. Cuando es algo conocido o específico o alguien, entonces no es necesario colocar el complemento de agente, no es necesario. Creo que el lector tiene que saber entender quién ha sido, quién es el sujeto, ¿no? Entonces, hay veces, bueno, se necesita que el lector tenga una capacidad de lectura comprensiva para entender quién es el sujeto, ¿no? Cuando colocamos algo específico, digamos, en una redacción académica, pues no es necesario, ¿no? Hay niveles de redacción, ¿no? Hay niveles y a qué tipo de lectores estamos escribiendo, ¿no? Yo recuerdo haber escrito mi tesis utilizando el hebreo y pues el jurado tiene que saber que sabe hebreo, ¿no? O sea, por eso son jurados, ¿no? No tengo por qué explicarle, no tengo por qué explicarle qué significa eso en hebreo, ¿no? O sea, estoy escribiendo a gente que sabe hebreo. Y generalmente cuando son cuestiones académicas, pues se deja así en la incógnita, ¿no? Lo das porque tienes un recorrido académico y lo deduces, ¿no? Simplemente lo mencionas y no es necesario explicar. No es necesario explicar. O mencionar algo antes y después no mencionarlo, ¿no? Eso es un desarrollo académico, ¿no? Ya estamos acabando, hermanos, no se preocupen. Ya estamos acabando. Eso es, ¿no? Los cristianos somos salvos por Cristo. Cristo salva a los cristianos, ¿no? Cristo salva a los cristianos. La iglesia fue construida por Dios. Construida, dice. Ya, la iglesia, Dios construyó a la iglesia, ¿no? Dios construyó la iglesia. Y así, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos, queridos estudiantes, sobre las frases preposicionales? Y con esto estamos concluyendo referente a los sustantivos. O sea, son responsables de los sustantivos en toda su plenitud, ¿no? En toda su plenitud son responsables de los sustantivos. No vamos a entrar más a los sustantivos. Ya no, se acabó.
Así que si tienen alguna duda o algún comentario, que puedo estar aquí 5 minutos de los sustantivos, me dices ahora, ¿no? Porque estamos concluyendo y estamos terminando, sepultando los sustantivos. Chao. Chao, hermanos. La próxima clase entramos a verbos. Y ahí sí vamos a estar toda la mañana verbos. Toda la mañana en verbos. ¿Alguna pregunta? Cuando uno va interpretando algún escrito, o cuando uno va estudiando, utiliza, ¿no? Estos conceptos de gramática, ¿no? Tu interpretación puede ser a nivel lingüístico, puede ser a nivel teológico, ¿no? O a la carrera, o a nivel filosófico. Cada campo tiene su interpretación, ¿no? Cada campo tiene su forma, su hermenéutica. Su hermenéutica tiene, cada campo tiene su hermenéutica. Pero la gramática, la interpretación lingüística creo que es general, ¿no? Para todos, porque ya sea tenga ahí en filosofía, puede utilizar, pero la filosofía está escrito en letras, en palabras, ¿no? Y uno puede llegar a manejando estos conceptos, interpretar de manera lingüística cualquier escrito, ¿no? Cualquier escrito. Es cierto que en algunos casos, por ejemplo, en la literatura poética, necesitas un poquito más de conocimiento, ¿no? Más allá de la gramática, porque la gramática es una parte, pero es solo una parte pequeña, ¿no? Un libro poético necesita saber qué sería el ritmo, ¿no? Las frases, los versos, ¿no? ¿Qué tipo de versos? Y eso es más complejo, ¿no? Cada rama tiene su forma de cómo interpretar. Pero la lingüística siempre va a ser una parte, ¿no? Bueno, hermanos, su tarea, no se olviden. No se olviden, hermanos, para la próxima clase, antes de la clase, ¿ya? La próxima clase vamos con los verbos. Y si alguien tuviese, queridos estudiantes, ¿no? Yo sé que aquí han ingresado por tesis, ¿no? Algunos están en la universidad y quieren hacer una tesis y quieren aprovechar al máximo el curso, ¿no? Entonces yo les pediría, o sea, traer una parte de su tesis y ponerlo en la pantalla. Y podemos corregirlos todos, ¿no? Creo que si quieres aprovechar este curso y explotar y tener un buen capítulo de tu tesis, por lo menos, ¿no? Entonces puedes traerlo y compartirlo y revisar ahí todos juntos tu párrafo, ¿no? Un párrafo ahí, ¿no? Podemos dedicarle un tiempito, ¿no? A eso, ¿no? Poder aprovechar eso, ¿no? Los que ya tienen algo avanzado y tienen, entonces pueden ponerlo ahí, ¿no? Y las tareas no son tan exigentes, ¿no? Para eso, pero si, como les decía al inicio, en la anterior clase, mucho va a depender de la persona, ¿no? Si la persona quiere aprender, quiere ponerle ganas, nos va a hacer las tareas, va a hacer, ¿no? Y va a ver sus errores, ¿no? Entonces va a comprender el lenguaje, el idioma, y va a mejorar, ¿no?
pero mucho depende de uno, ¿no? Depende mucho de uno. No depende, en una parte sí depende del profesor que va guiando y dando luz, ¿no? Al estudiante, pero mucho depende de la otra parte si quiere manejar, conocer todo eso, ¿no? No están obligados a hacer la tarea los que no están en la materia, ¿no? O los que están yendo por nota, ¿no? Los que están por nota, eso sí, tienen que ir en reglas, ¿no? En normas, para que tengan nota, ¿no? Pero como les vuelvo a decir a algunos estudiantes que no, nada que ver con el seminario, nada que ver con lo teológico, ¿no? Entonces, si quieres que te ayude, puedes traer un capítulo, escribirme antes y podemos ver ahí tu redacción y ver cómo estás redactando eso, ¿no? Muy bien, eso sería, hermanos. Si alguna pregunta y nos estamos escribiendo.